Este es un nombramiento definitivamente político. Estamos enlazados vía Zoom con Aurelio Ochoa. Él ha sido presidente de Perú Petro. Y lo que queríamos conocer era su opinión sobre el nombramiento de Daniel Salaverry, porque se ha criticado el hecho de que él teóricamente no cumple los requisitos para la designación en el cargo. Aurelio, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, Nicolás, muy buenos días, a sus órdenes. ¿Qué requisitos debería tener? Es decir, no qué sería lo ideal desde el punto de vista de las necesidades de Perú Petro, sino desde el punto de vista estrictamente formal. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para que alguien sea nombrado presidente de Perú Petro? Claro, bueno, la ley precisamente de Perú Petro con relación al directorio, a todos los miembros del directorio, incluyendo evidentemente el presidente, lo que señala es personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia, así de vago, o sea, un poco ambiguo, ¿no? Entonces no es una cosa específica como lo que usted señala, digamos qué profesión, cuántos años, en fin, no hay ese perfil de puesto en este caso. Entonces, eso lógicamente podría también interpretarse como ya se interpretó en el pasado, porque han habido más o menos el 50% de los presidentes del directorio de Perú Petro no han sido necesariamente gente que conozca el sector, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que hay precisamente un vacío en la norma, y creo que no solamente en el caso de Perú Petro, sino en general en la administración pública. Acá, por ejemplo, es necesaria una reforma del Estado, ¿no? Entonces, es urgente, yo diría, por lo menos con relación a lo que son los perfiles de puestos para cada cargo, sobre todo los cargos altos del Estado, ¿no? Entonces, creo que esa es una falencia, pero en este caso, bueno, si nosotros leemos a la letra lo que dice la actual ley, el artículo que le acabo de señalar, obviamente estaría cumpliendo porque al final podría interpretarse de reconocida capacidad técnica y profesional en la materia. Bueno, en lo que es gestión pública, se supone, en lo que es administración pública, ¿no? Y en el caso del señor Salaverry, pues él ha sido, como sabemos, presidente con nada menos y nada más que el Congreso de la República. Entonces, claro, justamente ahí viene el tema, porque al final no va a ser el que, digamos, conozca específicamente las cuestiones técnicas. Lo recomendable, obviamente, es de que sean personas ligadas al sector hidrocarburos, que conozcan. Te cuento más o menos una anécdota. Hace algún tiempo un profesor de la UNI, justamente de la Universidad de Ingeniería, cuando fue nombrada una abogada como presidente de Perú Petro, entonces fíjese lo sarcástico que fue este ingeniero. Entonces señaló, dijo, esta señora o esta doctora no sabe ni de qué color es el petróleo, y sin embargo estaba y había sido nombrada como presidenta de Perú Petro. Y hoy otra cosa como antecedente en el caso de Petroperú, recordemos, el año 87-88, un sociólogo, ¿no es cierto? Lógicamente que en paz descanse, fue nombrado presidente de Petroperú, es decir, todavía mucho más, digamos, delicado el manejar una empresa petrolera que en esa oportunidad tenía todas las actividades, no integrada estaba lógicamente Petroperú, no es lo que hoy es Petroperú. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento fue nombrado un sociólogo. Entonces, como usted comprenderá, digamos, esas cosas, esas vicisitudes en los nombramientos se han dado en nuestro país, y precisamente creo que es el momento de hacer las correcciones del caso, llenar esos vacíos, en este caso que existen, ¿no es cierto?, en lo que es el nombramiento de los altos cargos de la administración pública, de las empresas en general. Con eso nos estaríamos, digamos, ya evitando precisamente todas estas críticas que se dan, porque al final, digamos, a la letra podría estar cumpliendo la persona que ha sido designada en Perú Petro, pero lógicamente no es lo recomendable, ¿no? Claro, por eso, yo creo que, como usted dice, Aurelio, acá hay que ir más allá del caso Salaverry, o sea, porque yo contaba hace un rato, ¿no? Una persona a la que yo le tengo aprecio personal, pese a que tengo profundas diferencias políticas con él, fue durante años abogado de Alan García, y de repente un día me lo encuentro y era presidente de Distriluz. Por Dios, la empresa de distribución eléctrica del Estado, ¿no? O en una época, Modesto Montoya, el científico que es especialista en energía nuclear, me contaba que por alguna extraña decisión habían resuelto que las Fuerzas Armadas deberían controlar el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Entonces había un almirante que era el jefe del Instituto de Energía Nuclear, y que cada vez que estaban reunidos los científicos, pasaba el almirante a saludar y le decía, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué dice el átomo? Entonces era el chiste, ¿no? ¿Qué dice el átomo? Entonces,
Pero más allá de la broma, Aurelio, tenemos un problema serio. O sea, la tragedia nacional es que tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Porque lamentablemente muchas veces estos nombramientos no solamente tienen que ver con el pago de favores, sino con el que a través de ese nombramiento esta persona está ahí en realidad no para resolver los problemas del sector, sino los suyos, ¿no? Bueno, justamente me parece que este es el momento, esta es una llamada de atención a la sociedad en su conjunto, me parece, y el Congreso tiene la palabra. O sea, tanto se ha criticado, pero a la vez hay que tomar acciones, ¿no es cierto? Y en este caso me parece que lo primero que habría que hacer, por lo menos comenzar para que todos los nombramientos que se den precisamente cumplan con los perfiles, pero hay que modificar los perfiles. Por ejemplo, lo que le he leído, pues lógicamente no está cumpliendo, porque debería señalarse tenga que ser un experimentado profesional, cualquiera sea la profesión de ingeniería, en fin, ¿no es cierto?, con mínimo pues 10 años de experiencia en lo que es el sector hidrocarburos, ¿no? Entonces, de esa manera ya se cierra la puerta para cualquier, digamos, injerencia de tipo político. Este es un nombramiento definitivamente político, pero de acuerdo a lo que se señala, lo que está vigente en este momento como ley de Perú Petro, pues lógicamente estaría, digo, incondicional, estaría calificando. Entonces, para no errar, como antes ya se ha hecho, como le señalaba, en más de un 50% de los anteriores presidentes de Perú Petro y de Petroperú, ¿no?, y de otras empresas seguramente, una cosa parecida, y usted ha mencionado el caso de electricidad, por ejemplo, pues, no, y el caso del IPEN, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, lógicamente tiene que ser pues un físico nuclear, no cualquier físico tampoco, ¿no?, y menos un militar. Entonces, definitivamente creo que hay muchos ajustes que hacer en lo que es precisamente por ejemplo, el Estado, ¿no? O por ejemplo, con el tema ahora de defensa civil, tiene que ser un miembro de las Fuerzas Armadas. ¿Quién ha dicho que tiene que ser un Fuerzas Armadas? Tiene que ser un especialista en prevención de desastres. De eso es lo que se trata. Si es militar, mejor, porque va a tener la experiencia de mando, ¿no es cierto? Pero el criterio tiene que ser... Ahora, eso nos lleva, Aurelio, a la necesidad de revisar esta historia de los puestos de confianza. O sea, ¿por qué? Entiendo que es el 5% de los funcionarios públicos en el Perú los nombra el gobierno que entra. ¿Y quiénes son esos puestos de confianza? Los que deciden qué se gasta, qué se compra, o sea, los que toman las decisiones sobre el manejo de los recursos. O sea, estamos mal, ¿no? Puede ser lo que usted ha señalado, Nicolás, puede ser el 5% o puede ser el 20%, como es el caso, por ejemplo, de los embajadores políticos, ¿no? Entonces, el porcentaje podría variar, ese 5% que usted ha señalado o el 20% de lo que son los embajadores políticos. El tema es que debieran cumplir como mínimo ciertos requisitos, o sea, un perfil de puestos. Entonces, de tal manera que cualquiera sea el porcentaje que finalmente se decida, el tema es que quien se haga cargo, en este caso de la conducción de organismos del Estado, ¿no es cierto? Y lógicamente al hablar de Estado estamos comprometiendo a la nación. Entonces, lógicamente tienen que cumplir con requisitos mínimos de tal manera que tengamos una buena administración. En otros países, ¿no es cierto? Bueno, digo en otros países, en varios países, en este caso, hay siempre una escuela de administración pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, que para poder ingresar a esa escuela de administración pública es un examen tan riguroso que pocos lo pasan. Entonces, ellos sí están calificados para ser funcionarios profesionales, en este caso, en cualquier, digamos, lógicamente, siempre y cuando tengan el perfil profesional, pero vamos al hecho de que seleccionan a su personal en otros países y tenemos los resultados con relación, digamos, a cómo han avanzado esos países. En consecuencia, creo que tenemos que hacer definitivamente, urgentemente, diría yo, esta reforma en este caso, y creo que la función es del Congreso de la República. O sea, no solamente cuestión de criticar, sino de hacer en este caso las correcciones que correspondan. Claro, pero ¿eso qué supondría, para resumir, Aurelio? En primer lugar, reducir los cargos de confianza a lo estrictamente necesario, porque hay cargos, y entiendo que hasta el director del hospital es un cargo de confianza, es ridículo. Es decir, tendría que haber líneas de carrera y meritocracia para montones. O sea, por ejemplo, en Perú Petro, ¿por qué no un funcionario de carrera de Perú Petro o en Petro Perú, en organismos de esas características, ¿no? O sea, el gobierno puede nombrar en el directorio a su representante según cambie el gobierno, pero la gente que tiene el manejo técnico de las instituciones deberían ser precisamente eso, técnicos, ¿no? Y como usted dice, claro, agregarle al que el personal de confianza cumple un mínimo de requisitos, ¿no?
que garantice Claro, calidad pero de la aún así en función. los puestos, Nicolás, aún así en los puestos de confianza, por eso le señalaba, no importa el porcentaje de participación de Sí. los puestos de confianza, podrían ser dados a dedo, aunque lo recomendable es que sea por concurso público, ¿no? Entonces, si fuese por concurso público, hay una estabilidad también en este caso y no hay una dependencia de Palacio. Ese es el tema. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas. Creo que, por ejemplo, inclusive el caso de los embajadores, imagínense pues esperar de que sea no un 5, sino un 20% de gente que inclusive no tiene absolutamente ningún conocimiento, y hemos visto que recientemente cómo se encontró un embajador, ya sabemos, en Panamá, en fin, ¿no? Y en el caso de Venezuela igual. Entonces, lógicamente los países, bueno, sobre todo en el caso de Panamá, elegantemente lo rechazó, porque eso no se estila. Entonces, aún así los puestos de confianza tienen que cumplir en este caso con requisitos mínimos. Ahora, lo ideal es en realidad que no haya puestos de confianza, salvo en los ministerios, ¿no? Pero en fin, de todas maneras creo que hay mucho que trabajar y precisamente esa sería una de las tareas que le compete al Congreso para poder corregir y no tener que lamentar en próximos gobiernos y en el actual, lógicamente, situaciones como la que estamos comentando, porque realmente nuestro país se retrasa, porque al final las entidades no avanzan, lógicamente porque quizá no se escoge, no necesariamente siempre, pero a veces no se escogen las personas adecuadas que tengan el perfil para ese puesto, la experiencia sobre todo, y por eso están los mínimos. Es lo que pasa con los organismos reguladores. Por ejemplo, ¿no? En los organismos reguladores todos entran por concurso público, entonces hay una garantía de parte del Estado de que sabe que tiene funcionarios que han sido seleccionados en una sociedad que lógicamente les exige una serie de requisitos, experiencia, en fin. Entonces estamos viendo cómo están marchando felizmente bien los organismos reguladores, entre otros ciertamente, ¿no? Aurelio, le agradezco sinceramente esta conversación que me da gusto poder tener, porque acá hay gente que está jugando el tiro al sombrero, ¿no es cierto? ¡Pah! Que es el deporte nacional de un sector de la política. O sea, contarle que sea pegarle al profesor, vale. Entonces, pero vayamos más allá, ¿no? Vayamos más allá. O sea, lo de Salaverry nos tiene que servir para discutir la necesidad de esto que usted está proponiendo, Aurelio. Una profunda reforma en el aparato del Estado, en quienes conducen los organismos del aparato del Estado. Yo creo que ese es el reto. Y ese mensaje debería recibirlo el profesor Castillo, ¿eh? Debería recibirlo. No, y seguramente y en el futuro vamos a tener una situación diferente en el país, precisamente para no estar quejándonos, porque justamente no emprendemos esa reforma que usted ha señalado, Nicolás. Aurelio, le agradezco mucho, como siempre, muy gentil. Bueno, gracias a usted por la entrevista, Nicolás, ha sido un gusto. Muy buenos días. Muy buenos días.